creo que durante toda la historia de la humanidad siempre se ha tenido en mente, científicos, pensadores, filósofos, etcétera, han pensado que si Dios Todopoderoso, Jehová Dios, aunque en las culturas antiguas tenían otros dioses irreales, ¿no? Pero bueno, Zeus o Artemis, diosa, Isis, Osiris, bueno, infinidad de nombres griegos y egipcios, romanos. Pero bueno, ha sido inventiva de mucha gente que instintivamente ha visto el universo, la Tierra y ha pensado que humanamente eso no se ha hecho, ni y menos casualmente, indudablemente no, nada de evoluciones, de nada, sino que alguien superior al humano pues lo ha tenido que hacer. Entonces, a lo largo de la historia, ya en tiempos más modernos, ¿no? Otras culturas, se ha empezado a pensar, bueno, pero Dios, Jehová Dios, desde el punto de vista bíblico, pero para otras culturas, bueno, el creador, alguien, ya que hizo la tierra, hizo los humanos inteligentes y otras creaciones, porque en realidad todas las creaciones, animal, marina, volátil, son inteligentes. O sea, no piensen que es solo el ser humano, que los demás no tienen inteligencia, son muy inteligentes. Sean perros, gatos, pájaros, aves, peces, todos hacen una labor extraordinaria. Personal, se alimentan ellos, buscan territorios, se aparean, tienen polluelos, hijos o los animalitos del bosque, los animales salvajes, como es, cuidan de sus críos, los enseñan a sus críos, etcétera, y protegen su territorio. O sea, son inteligentes. Hay casos, por ejemplo, que muchos animales, en internet, gracias a Dios, se ven muchas imágenes, tal, animales de otras razas, perros que han ayudado a gatos, o perros que han ayudado a personas, otros animales que ayudan, instintivamente ayudan a la persona desfavorecida o al ser desfavorecido. Hasta yo vi hace años un vídeo que un perro, ha habido una inundación grande del mar, las olas, y se quedaron algunos peces en la playa, variados, que no podían llegar a las aguas. Claro, los peces instintivamente quieren llegar al mar. Y un perrito, esto estaba bien hecho, lo grabó alguien, veía un pez que intentaba en un charquito de agua salir, pero que no podía, y se iba acabando el agua, y el perrito con la patita echaba agua al charco, porque instintivamente sabía que el pez necesitaba agua. O sea, echaba con la patita para que tuviera ese charquito más agua. Hay inteligencia en toda la creación. Pasa que hay diferente inteligencia. Claro. Y muchas veces hay animales que tienen más inteligencia que hombres. Y aunque parezca extraño, los cerdos se dice que son los animales más inteligentes de la Tierra, desde el punto de vista animal, entiéndeme. O sea que es increíble ver un cerdo, pues muchas culturas no comen carne de cerdo, sea el Islam o otras culturas, pero son súper inteligentes. Luego vienen los perros y otros animales muy inteligentes. O sea, no son tontos. Muchas veces la policía, en general, internacional, emplea perros para detectores de metales o detectores de drogas, detectores de lo que sea. Incluso los perros tienen un instinto de reconocer a un criminal. La gente no puede explicárselo. ¿Cómo puede conocer un perro a un criminal? Porque muchos de los criminales, por ejemplo, pues van bien vestidos, bien un traje muy bien, que claro, normalmente se identifica un criminal, un bandido, un asesino con un traje roto, viejo y mal vestido, no. Pero el perro instintivo sabe que ese tío es y gruña. Instintivamente sabe que ese tío es falso, algo ahí, es malvado. Lo intuye. Incluso a perros, fíjese que muchas veces ha pasado casos, una familia ha ido con un perro o con un gato, ojo, es lo mismo, a varios cientos de kilómetros, a otra ciudad que el perro nunca ha estado jamás. Entonces, o por una parte el perro se ha escapado, o se le ha olvidado, o se ha perdido, o le han abandonado. Pues el pobre animalito, a pesar de que está cientos de kilómetros, a veces miles, en otra ciudad, en otro país, poquito, ha vuelto a su casa. ¿Cómo el perro puede saber en qué parte está su casa, en qué país, en qué zona, si no está nunca allí? Lo intuye. O sea, es una inteligencia extraordinaria. Pero bueno, hablando de la inteligencia humana, muchas culturas en tiempos más modernos piensan, bueno, pues Dios Todopoderoso
¿Y por qué no? Porque hay billones, trillones, nadie sabe. El universo es infinito, nadie sabe dónde empieza el universo, dónde termina. Imposible, imposible. No puedes viajar en el espacio, puedes estar eternamente viajando y no ves el principio. Pero, y de igual manera, el final, ¿dónde está? Porque el universo es composición de galaxias y cada galaxia son millones de soles, estrellas, con planetas. Bueno, porque claro, hay que pensar que Dios, Jehová Dios, el Dios de la Biblia, bueno, pues no tuvo un principio. Y si Dios no tuvo un principio, ¿dónde empieza el principio de su creación? Es matemático. O sea, un creador omnipotente y eterno, es decir, bueno, ¿y dónde está el punto cero? Y ahí puedes pasar al pasado eternamente y estar siempre ahí. El universo. No quiere decir que el universo sea eterno, pero es imposible para una mente humana descifrar dónde empezó. Por términos humanos, en medidas humanas, descartado. Pero ahora viene la pregunta en cuestión. Mucha gente piensa, bueno, si tantos universos, tantas galaxias, planetas, y si Dios, que no ha tenido un principio, empezó, solamente la Biblia dice que en el principio, en el Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que dice, en el principio. O sea que Dios empezó a crear algo, pero no dice cuándo. Lo que sí hay medidas de la vida humana en la tierra. Es decir, cuando creó Adán, Eva y tal. Eso sí, hay unas formas por medios familiares. Adán tuvo hijos, Caín y Abel tuvo esposa y todo, y nietos. Puede definirse la historia humana, pero no la creación. Es imposible. Ahora vamos al punto, quiero decir, del pensamiento humano. Bueno, piensa, bueno, Dios ha creado galaxias, planetas, billones. ¿No habrá creado Dios antes de Adán y Eva o después también otras creaciones? Pues es posible. Es posible. Claro, la cuestión es, bueno, ¿y por qué no podemos tener contacto? Si Dios ha creado otras creaciones y cerca de nuestro sistema solar, por ejemplo, ¿por qué no ha habido un contacto de seres inteligentes semejantes al humano o de otra forma, ¿no? Inteligentes. Porque nuestra misión, al ser creados, es cuidar de los animales, las aves y los peces. Es como de cuidadores de la creación. Por tener una inteligencia, digamos, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Ahora siempre queda en cuestión en el aire, bueno, pero habrá otras creaciones en otros planetas más avanzados que nosotros y que, bueno, unas técnicas más modernas llevarán más tiempo a lo mejor que nosotros, o el mismo tiempo, pero nosotros hemos quedado estancados debido a la rebelión de Adán y Eva y de los demonios, ángeles caídos. Y al quedarnos estancados en cultura, en inteligencia, en poder, otras creaciones de Dios han avanzado hasta el infinito al ser perfectos. Cuando no han pedido una persona perfecta, una mente perfecta, no se puede, no se puede definir, imposible. ¿No? Tenemos en el cerebro humano billones de neuronas, y dicho en un término más moderno, ¿no? ¿Qué es una neurona? Por ejemplo, es como, digamos, en términos lógicos, un disquete de información. O sea, cuando una persona tiene un disquete, en términos, digamos, no más naturales, le metes un ordenador y grabas algo, grabas un programa, grabas una información, grabas un artículo y ya queda grabado en el disquete. Pero un disquete tiene, digamos, unas dimensiones y tiene un tiempo relativo, ¿no? Puede durar una hora, puede durar de grabación. Pero una neurona no hay un régimen concreto de definir cuánto acumulará de información una neurona, que digamos es como un disquete. Es imposible, otra vez imposible. Y se supone que de billones de neuronas que hay en el cerebro humano, billones, nadie sabe eso. Una neurona es microscópica, es como digamos una bacteria. Y quién sabe cuántos billones habrá. Pero la lógica te dice es que si tenemos un cerebro con billones de neuronas es porque estamos hechos para vivir eternamente. Y si billones, quiere decir, puede estar miles de millones de años y está grabando todavía, porque a lo mejor hemos consumido, un ejemplo, en billones de años, 1000 neuronas. Y en esas 1000 neuronas hay acumulado información de esos miles de años que hemos vivido. Ahora la pregunta es siempre que, pero ¿no habrá habido Dios otras creaciones en otros planetas?
que no, a lo mejor por la distancia, por lo que sea, no tenemos contacto con ellos. O sí hemos tenido contacto con ellos. O sí. Ojo, es posible, ¿eh? Pero bueno, ahora la cuestión. Bueno, ¿y por qué no los conocemos directamente? ¿Por qué no se han comunicado con nosotros? Por decir, bueno, somos otra creación y tal, muy inteligente y tal. Ya digo, quedar en cuestión, ¿eh? O sí. Pero, ¿por qué no ha habido una definición concreta? Es decir, bueno, pues muchas razones. Una es la siguiente, vamos a ver. Nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, perfecto, Adán y Eva, con un propósito, cuidar de animales, aves y peces. Porque los animales, aves y peces, cuidan de sus crías, pero no de las otras. Aunque en sus crías puedan adoptar un animal de otra especie, ha habido casos, pero su final es tener crías, aparejarse, una hembra, tener crías y cuidar de ellos. Pero no de un, por ejemplo, un conejo no se dedica a cuidar de crías de pájaros o de crías de rinocerontes, ¿no? Es cada especie, su territorio, su trabajo. Pero nosotros estamos capacitados para cuidar de todas las creaciones, de todas las crías. Quiere decir que el hombre pueda adoptar cualquier animal y cuidar de ello. Y que siga vivo. Ahora, siempre habrá otras creaciones, la duda, ¿eh? Pues yo puedo decir que es muy posible, sí. Pero siempre la pregunta en cuestión, pero bueno, y si es posible, ¿por qué Dios nos permite que nos comuniquemos, que lo sepamos con ciencia cierta? Digamos, sí, y eso nos daría más bien alegría. Digo, bueno, pues, Dios ha creado infinidad de billones de planetas, con soles, lunas, y bueno, pues muy bien. Pues Dios es todopoderoso y crea vida, crea un universo no vacío y seco, donde planetas, por estar allí, como decir, por hacer algo. No, con un propósito. Entonces, ¿por qué no? Porque hay una razón muy lógica, mira, que es para un... Generalmente, hay organizaciones cristianas, bueno, bien, pero en general, digo de nombre, ¿no? Porque muchas veces, en todos muchos países, diferentes concesiones cristianas, pero solamente de nombre, porque los bautizan por tradición familiar, tal, pero no practican en real el cristianismo verdadero. Es decir, mucha gente que son cristianas, por poner un ejemplo, creen en la evolución, que es contradicción al cristianismo. No, la creación no define que Dios ha creado, sino que la casualidad ciega del Big Bang y no sé qué, y millones de años ha creado algo de casualidad. O sea, en contraposición con el cristianismo. La Biblia dice que Dios creó, no la evolución, el hombre mono, ni la casualidad, ni de otras palabras, ganancias vinieron aquí a crear algo. Ya de momento, pues claro, ellos le han enseñado eso, pero si hay una verdad y la hay fuerte, eterna, está en la Biblia, el libro de Dios, que es una guía para que sepamos de dónde venimos, qué hacemos aquí, quién nos hizo, a dónde vamos, por qué hay desgracias, guerras, enfermedades, vejez, muerte y cuándo acabará todo esto. En la Biblia hay escritos, en los últimos, el Apocalipsis y tal, que hablan de cosas que van a pasar dentro de 1000 años, de a partir de ahora. O sea, es un libro pues para la humanidad, para que ya tengamos el concepto claro de qué nos está pasando, qué ha pasado, por qué Dios permite la enfermedad, la vejez, la muerte, la guerra y los demonios. Porque la Biblia dice que hubo una invasión de ángeles caídos, ángeles que se rebelaron contra Dios, porque Dios antes de la humanidad creó millones de ángeles. La primera creación de Dios, dice la Biblia, es Jesucristo, el primogénito de la creación, dice la Biblia, el primero que Dios creó. Y por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, creó las demás cosas. O sea, como un mediador, un obrero maestro, mira, es por decir, Jesucristo, vamos a crear planetas, vamos a crear soles. Claro, no pensemos que Jesucristo era como la Tierra, un humano, perfecto. No, era un inmenso poder de energía impresionante. Los ángeles no tienen forma, ¿no? Y hubo una inversión de ángeles a la Tierra en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, y fue desastroso. Tuvieron relaciones con mujeres, se podían hacer cuerpos ellos, porque eran ángeles, energía que podía convertirse en materia, y se convirtieron como muñecos de carne y hueso, cogieron mujeres, tuvieron hijos gigantes, y crearon monstruos marinos, crearon monstruos terrestres, crearon un desastre en la Tierra, radiación, contaminaron el planeta, por lo cual tuvo que venir el diluvio. Ahora, vuelta a la pregunta en cuestión, ¿y otras creaciones? ¿Habrá otras creaciones? Pues sí. ¿Nos habrán visitado? Pues sí, sí, muchas veces.
Pero claro, y decimos, bueno, ¿por qué? Si nos han visitado, ¿por qué nos contactan y dicen, mira, venimos tal? Bueno, por una razón lógica. Nuestro problema está aquí. Y nuestro problema, no nosotros, sino con la ayuda de Dios, se acabará aquí. No acabará la vida, la tierra, ni en la creación. El problema. ¿Y cuál es el problema? La rebelión de ángeles, de humanos, Adán y Eva, de creaciones que se han rebelado contra su creador. De hecho, en la creencia de la evolución es una rebelión contra Dios. Es decir, es con otras palabras, bueno, la Biblia dirá lo que quiera, no, pero yo creo que la evolución, o sea, es contraposición a las enseñanzas de Dios. Es rebelarse contra el creador. Es como decir, ¿qué va a haber Dios? Aquí la creación es lo que hay, la casualidad ciega y cosas que han pasado millones de años. La gente no se da cuenta, que es decir, no que lo hagan con maldad, mucha gente que no se da cuenta, le han enseñado eso y creen eso. Ahora, hay en la Biblia pruebas, muchas pruebas, sería cuestión de estar horas hablando, de que efectivamente han estado con nosotros muchas veces. Pero, ¿por qué no se dan a conocer? Pues muy sencillo. Voy a poner un ejemplo más práctico. Por ejemplo, en el antiguo Israel, los israelitas, cuando Dios los liberó de Egipto por medio de Moisés, los sacó a la tierra prometida, pasando por un desierto, por 40 años, viajando por un desierto, de castigo, por no entrar en la tierra prometida. ¿Y por qué no entraron? Porque dice la Biblia, en Números capítulo 13, versículos 32-33, Números, que es el número escrito por Moisés, Levítico, Números, Deuteronomio, es decir, en Números capítulo 13, versículo 32-33, dice que se asustaron cuando entraron espías en la tierra prometida. Lo que es hoy Canaán, antiguamente los filisteos, cananeos, jebuseos y tal, era una tierra que había habitantes que habían hecho casas y ciudades, que era luego para los israelitas. Dice que vieron gigantes, que eran ellos como saltamontes, eran gigantescos, y se asustaron y salieron los espías, se lo dijeron al pueblo de Israel, que había millones esperando entrar en la tierra prometida, y dijeron, nos han engañado. Ya empezaron a rebelarse contra Dios. Dios, nos ha traído aquí para que nos maten estos gigantes, nos van a pisotear nuestros niños, todos, volvamos a Egipto. Gritaban, o sea, rebelándose contra Dios. Como Dios se ha equivocado, Dios, que nos ha traído por maldad, para matarnos aquí. Y Dios dijo, pues no entráis en la tierra prometida, pues no vais a entrar. 40 años de castigo dando vueltas por todos los desiertos, hasta que moráis todos, menos los niños de 20 años para abajo. Y ellos entrarán. Bueno, es un ejemplo. Antiguamente en el antiguo Israel, en el desierto, pues había enfermedades que habían cogido, ya en Egipto, ya en otras, o haberse aliado con otras poblaciones que estaba prohibido, aliarse con filisteos, cananeos, porque llevaban vidas inmorales, ¿no? Entonces contaminaban con epidemias. Y el pueblo de Israel se tenía que duchar, bañar, limpiar, tenía unas reglas limpias para mantener sano. Y cuando un enfermo o varios enfermos en Israel por pestes, enfermedades, ¿qué hacían en la ley de Dios? Pues los ponían a los israelitas que estaban enfermos en cuarentena. Y había los levitas, que los levitas no piensen que eran los sacerdotes de eso como la cristiandad, con cuello duro y con cruces y ceremonias, no. Eran médicos. Eran médicos. Dios le daba leyes para curar enfermedades, dolencias. Y entonces los que estaban enfermos los ponían en el desierto aparte, en una zona aparte, bastante, y no podían visitarlos los parientes, porque estaban en cuarentena. Es como en la actualidad, cuando hay virus de corona y otras enfermedades que están saliendo, pues el médico le dice, quédese usted en casa, en cuarentena, o en un hospital si es peligroso, y no lo hable con nadie, ni toca a nadie, ni. ¿Por qué? Los israelitas no podían entender qué son las bacterias, no lo podían entender, no había microscopio, no podían entender, pero obedeciendo la ley de Dios se apartaban y obedecían, no lo entendían, bueno, pensaban que a lo mejor habían pecado, no, estaban enfermos. Y entonces había el levita, los visitaba frecuentemente a ver, se duchen todos los días, ¿qué tal? Entonces lo miraba, si tenía todavía algún síntoma, que tosía, que tenía fiebre, le daba unos medicamentos, bueno, pues quédate aquí una semana más. Y volvía la otra semana a estos enfermos y cuando ya el levita los observaba, tenía experiencia, ya se han ido los granos, se han ido tal, ya no tienen fiebre, y ya, pues no, estate un día más y vuelve otra vez con el pueblo, juntos. El hecho de que no podían tener contacto, ¿eh?
los enfermos con el pueblo. Y había una ley, por ejemplo, que si un ejemplo, que un matrimonio, el padre moría en el desierto, no ya que estaba enfermo, que había muerto de viejo por lo que sea. Entonces, si el hijo, o la esposa, o la hija, o quien sea, cogía el cadáver del padre y le besaba para despedirse, no podía besarle. Si le besaba, tenía que ducharse, él y toda la ropa que llevaba. Los israelitas no entendían aquello. Bueno, pero la ropa, y besarle, es mi padre. Si hemos estado siempre, le he besado en la mejilla, despedirme de él, porque había que enterrarlo y tal. ¿Por qué no lo puedo besar? No entendían. Pero los que obedecían la ley de Dios se salvaban de muchos problemas. Los que no querían, porque los levitas, no beses a tu padre, la ley, cuando esté muerto no le beses. Y si te la has besado, y lávate, dúchate y la ropa que tienes también, la limpias con agua. En los que no hacían caso, ¿qué pasaba? Que se contaminaban. Ellos no lo podían entender, no existía el microscopio, ni entendían lo que era una bacteria, ni microorganismos, ni enfermedades pestilentes, el motivo, no entendían. Sabían que estaban enfermos, pero ¿por qué? Pensaban entonces que era una maldición. Y entonces los que no entendían, la pringaban, porque se enfermaban ellos. Porque era mi padre, pero al besarle te has metido miles, cientos de miles de bacterias en todo tu organismo, en tus labios, en tu boca. Y esas bacterias se meten en tu organismo y te enferman completo, en la sangre y tal. Seulement Pasteur, ya en los siglos XVIII, tal, en Francia, se inventó el microscopio y vieron que había seres, bacterias tan pequeños que no se podían, a ojo de un cubero no se veían, pero con un microscopio de aumentar, digamos, las dimensiones de cualquier objeto que se visualice, se veían que había bacterias, montones, de otras formas. Cada enfermedad tiene bacterias diferentes. Y en aquel entonces empezaron a salir las vacunas, para vacunarse, una fórmula de que la gente, si se enfermaba, metían bacterias para que eran otros microorganismos que luchaban contra esos enemigos que habían entrado en el organismo humano. Claro, ahora digo esto ¿por qué? Vuelta a la creación. ¿Habrá otras creaciones? Yo digo, sí. O, ¿han estado con nosotros muchas veces? Sí. Pero bueno, ¿y por qué no se dan a conocer? Al final lo diré, pero voy a leer un texto bíblico donde sí dice la Biblia en varias partes que sí hay otras creaciones. No que lo niega. El texto, en el libro de los Romanos, la Biblia, el capítulo 8, versículo, voy a leer, es un poco largo, pero bueno, versículo 35 al 39. Es un poco largo, escrito por el apóstol Pablo, pero ahí te habla interesante de otras creaciones. El capítulo 8 de Romanos, 35 al 37, dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la desnudez, o el peligro, o la espada? Así como está escrito: por tu causa se nos hace morir todo el día. Se nos ha tenido como ovejas para degollación. Al contrario, en todas las cosas estamos saliendo completamente victoriosos, mediante el que nos amó. Porque estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni gobierno, ni cosas aquí, ni cosas por venir, y atento ahora, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, Pablo dice, sí, que separar del amor a Cristo. Pues nada, pero dice, ¿y otra creación? Se habla en separar a alguien, es alguien inteligente que te separa por engaño. Tampoco. O sea, ya habla de otra creación, porque en el Apocalipsis habla de otras creaciones, habla de creaciones, que en una otra creación se rodearán, también las otras creaciones se rodearán al nombre de Jesucristo y tal. Esto es una prueba evidente que es muy posible, no los hemos visto o sí, y no nos damos cuenta de que hay otras creaciones. Porque, por ejemplo, ¿qué hacían? Lo que he puesto al principio, los enfermos en el antiguo Israel, en el desierto, en cuarentena. Y aunque eran parientes, ¿por qué no podían acercarse a ellos? Porque estaban enfermos. Y al acercarse a ellos, en cuarentena, se contaminaban. Y salían contaminados de una visita que tenían breve, contaminaban a miles, porque había millones en el desierto de judíos. ¿Por qué no tienen contacto con nosotros? Por la misma razón. Aquí, en la tierra, invadieron demonios, ángeles caídos, Satanás también.
En el Génesis capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que los ángeles vieron mujeres. Ellos no son hombres, no son humanos, pero bien mujeres les encantaban, ¿eh? Y entonces que vinieron a la tierra, se materializaron, claro, en forma humana, pueden hacerlo, y entonces tuvieron mujeres y tuvieron hijos, muchas mujeres cada uno, y gigantes. Y por aquella razón, esa rebelión de millones de ángeles, que si son demonios ya, y Satanás a la cabeza, que era un rebelde, la tierra ya sufrió ya enfermedades, muerte, guerra, destrucción, y el diluvio de Noé tuvo que acabar con la contaminación mundial. ¿Entienden por qué otras creaciones no contactan directamente con nosotros? Porque estamos enfermos. Jesucristo dio su vida ¿para qué? Para que recuperemos la salud, la juventud, la vida eterna y la muerte desaparezca. Todavía está en funciones la mala salud, las enfermedades, la guerra, el dolor, la vejez, la muerte. Pronto, cuando Dios elimine ese cáncer, esas bacterias malignas que contaminan la tierra, demonios o malvados, será como el antiguo Israel. Los israelitas, el levita, veían a los enfermos, los decía, haz esto, si los veía ya sanos, da un certificado, toma, ya puedes unirte a tu familia con el pueblo que estaba a las afueras en los desiertos. Y a nosotros lo mismo. Cuando esto sea eliminado, y ya será eliminado pronto, estaremos libres y vendremos. Y tendremos contacto con otras creaciones, porque otras creaciones no se contaminarán con nosotros. Así que queda entendido. La Biblia sí habla de otras creaciones, aunque no te define de dónde vienen, quiénes son, pero habla la expresión sí. Separarnos de Cristo, nada. Ni otras creaciones tampoco. Claro, se supone que otras creaciones tienen que ser inteligentes. Es decir, antiguamente, ¿cómo separaban al pueblo de Israel de la verdad, del pueblo de Dios? Los filisteos, los cananeos que empleaban mujeres, prostitutas, engaño, adoración a dioses falsos, a los Baales, etc. Y los separaban. Y Dios tenía que eliminar a los judíos muchas veces. ¿Y por qué otras creaciones no se contactan? Por esa misma razón. Porque otras creaciones limpias se pueden contaminar si tienen relación directa con los humanos. ¿Entienden? Pues dentro de poco la liberación de la humanidad será un hecho. La Biblia, el Apocalipsis, promete que la eliminación en Armagedón del mal de la tierra será una liberación. Y entonces los levitas, los ángeles, nos dirán, bueno, venga, salid libre, ya estáis sanos.